El amanecer rompe en el horizonte de Luisiana, donde el calor sofocante ya comienza a envolver los campos. Un Ford B8 color arena atraviesa el camino de tierra como un relámpago furioso, levantando una nube de polvo que parece devorar todo a su paso. El motor, una bestia rugiente, no da tregua. En su interior, Bonnie Parker y Clyde Barrow sienten que ese B8 es su única salvación, su último recurso para escapar de la muerte que se cierne sobre ellos. Los dos han vivido al filo, desafiando la ley y burlando a la justicia, pero hoy es diferente. Hoy el destino los sigue de cerca, como una sombra que no se puede sacudir. El pie de Clyde aplasta el acelerador, los nudillos blancos aprietan con fuerza el volante. El rugido del V8 es su esperanza. Bonnie, con la mandíbula tensa, mira hacia el horizonte. Su mano tiembla ligeramente al sujetar su arma porque sabe que esta vez todo depende de ese auto. Ese Ford, que nació del sueño de Henry Ford, de crear el motor perfecto, es ahora su escape, su única posibilidad de sobrevivir. Pero el destino no se puede esquivar para siempre. Lo que Henry Ford jamás imaginó es que su obra maestra, la creación que prometía llevar el futuro a las puertas de cada hogar, acabaría convirtiéndose en una herramienta mortal en las manos de los criminales más famosos de los años 30. Bonnie y Clyde, John Dillinger, Pretty Boy Floyd, Babyface Nelson y muchos otros se valen de ese invencible motor para huir de la justicia. La potencia del V8 supera a cualquier otro auto, haciendo que los hombres de la ley parezcan torpes y lentos en su persecución. El 23 de mayo de 1934, para Bonnie y Clyde, el Ford B8 se convierte en algo más que un auto. Es la promesa de ser más rápido que la muerte. Pero el destino, implacable, siempre encuentra la manera. Y en una emboscada mortal, 112 balas atraviesan el aire, perforando el metal que alguna vez fue símbolo de progreso, y el rugido del B8 se apaga con el último suspiro de sus ocupantes. ¿Cómo pudo imaginar Henry Ford que su sueño de innovación, su ambición de cambiar el mundo, terminaría siendo el aliado de los más temidos criminales de su época? Si te gustan las historias de poder, riqueza y ambición, acompáñanos a desentrañar el legado épico de un hombre cuya visión no conoció límites y cuya creación cambió el curso de la historia para bien y para mal. Es 1863 y en las llanuras de Dearborn, Michigan, el viento sopla con fuerza sobre los campos interminables que rodean una granja aislada. Nubes densas cubren el cielo, amenazando con una tormenta, pero dentro de la modesta casa de madera se escucha el suave llanto de un recién nacido. Henry Ford ha llegado al mundo. Henry es el primogénito de William Ford y Mary Littlegodt, una mujer que guarda en silencio los fantasmas de su trágica infancia. William es un hombre firme y trabajador, alguien que ha encontrado en la tierra su salvación. Su viaje desde Irlanda, donde la pobreza y la hambruna lo empujaron a buscar una nueva vida, lo han llevado a asentarse en Michigan, donde espera que una vida basada en el trabajo duro le permitan prosperar y mantener a su familia. Para William, la tierra es su mayor logro, un símbolo de estabilidad que espera legar a sus hijos, y Henry, como el mayor de 6 hermanos, está destinado a heredar ese deber. Pero detrás de la dura fachada de William está Mary, cuyo pasado es muy distinto. Huérfana desde muy joven, Mary no creció bajo el cariño de sus padres, sino en la casa de unos vecinos que la acogieron cuando no le quedaba otra opción. Esa dura infancia la ha convertido en una mujer fuerte, pero también le ha dejado una profunda herida en su corazón. Saber lo que es ser una niña sin hogar, sin una familia verdadera, formará en su mente la idea de que sus hijos no pasarán lo mismo. Cuando formó una familia con William, Mary juró que sus hijos jamás sentirían ese desamparo. Su forma de amar es silenciosa, es el tipo de madre que siempre está presente incluso cuando las palabras no pueden expresar todo lo que siente. Para Henry, Mary es el centro de su mundo. En las tardes, cuando el sol se oculta,
y las tareas de la granja están hechas, Henry se sienta a su lado mientras ella remienda la ropa o prepara la cena. Lo que más impresiona a Henry es que a pesar de su infancia, su madre posee una fuerza tranquila. Mary siempre le dice que, aunque la vida pueda ser cruel, la verdadera pobreza está en el espíritu, no en la falta de recursos. A Henry no le falta imaginación, su mirada, concentrada y curiosa, brilla cada vez que logra hacer funcionar alguno de los rudimentarios artefactos de la granja. Su madre, aunque no entiende mucho de mecánica, lo observa con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabe que Henry no es como los demás. Mientras sus hermanos pequeños parecen contentos con la rutina de la granja, Henry ya muestra señales de querer algo más. William, en cambio, no comparte la admiración de Mary por las curiosidades de su hijo. Para él, Henry debe centrarse en el trabajo que realmente importa: la granja. William, un hombre acostumbrado a la tierra, ha construido todo lo que tiene con esfuerzo físico y sacrificio. Él no ve con buenos ojos las horas que Henry dedica a sus juguetes. Para William, la granja es todo, y Henry deberá asumir el papel de líder cuando él ya no esté. «La tierra nos da de comer, Henry. No puedes perder el tiempo en esas tonterías», suele decirle con dureza. Mientras trabaja en los campos, su mente viaja hacia otros mundos, hacia las grandes máquinas y hacia un destino que está muy lejos de los surcos de la tierra. Pero, una mañana, cuando Henry apenas tiene 13 años, su vida se quiebra y, sin saberlo aún de esa tragedia, emergerá uno de los hombres más ricos de la historia que cambiará para siempre la manera de mover al mundo. El sol apenas despunta sobre los campos y Mary, de 37 años, no puede levantarse de su cama. Su salud, debilitada por años de trabajo duro y sacrificio, no puede más, y en pocas semanas Mary Littlegoldford fallece, dejando 6 hijos pequeños y a Henry, su hijo mayor, con solo 13 años de edad. El vacío en la familia es enorme, pero sobre todo en Henry. Su madre había sido su refugio, su inspiración, la única que comprendía su deseo de algo más grande que la granja. Su muerte lo ha dejado sin su apoyo emocional y sintiéndose más solo que nunca. William, devastado por la pérdida de su esposa, se vuelve más rígido y, con Mary ausente, espera que Henry asuma más responsabilidades en la granja y que, finalmente, abandone su obsesión por las máquinas. Pero Henry, lejos de ceder, siente que su verdadera salida está más clara que nunca. Sabe que no puede pasar su vida en esa granja, encadenado a un destino que no es el suyo. Por eso, una noche, en silencio, mientras el viento sopla fuerte y el cielo está cubierto por nubes oscuras, Henry toma lo esencial y huye de la granja, dejando solo a su padre al cuidado de la tierra y de sus hermanos de entre 14 y 6 años de edad. Su destino es Detroit, una ciudad que se está convirtiendo en el corazón palpitante de la industria moderna. Es 1879 y Henry Ford, con solo 16 años, camina por las bulliciosas calles de Detroit. Atrás han quedado los interminables campos de Dearborn y la rigidez de la granja de su padre. Aquí, en la ciudad, todo parece posible. El aire está cargado de ruido, metal y movimiento. En Detroit, comienza su camino trabajando como aprendiz en talleres mecánicos. Su mente está siempre en movimiento, buscando nuevas formas de mejorar los motores con los que trabaja. Henry no es un hombre impetuoso ni carismático, pero es persistente. 6 años pasan rápidamente y Henry, conocido por ser un hombre reservado, se adapta fácilmente a la vida en la ciudad. Sin embargo, cada que puede regresa a su pueblo natal, pues de todas formas, la tierra siempre lo llama. Es la última noche de 1885 en Wayne County, Michigan. El aire de invierno se cuela por las rendijas de las ventanas, pero dentro del Martindale 4 Mile House, el ambiente está cálido y lleno de vida. Las lámparas de queroseno proyectan sombras danzantes en las paredes de madera, mientras la música resuena en cada rincón. Es una de esas noches especiales donde los jóvenes de la comunidad rural se reúnen para bailar y celebrar el fin de un año más. Entre la multitud,
Henry Ford, un joven de 22 años, se encuentra en una esquina observando en silencio. Nunca ha sido el tipo de hombre que se siente cómodo en estos eventos sociales, pero ha venido esta noche animado por su prima, Annie Ford. Henry, tímido y de carácter reservado, lleva el pelo perfectamente peinado y un traje modesto pero limpio. Tiene las manos metidas en los bolsillos y su mirada se desplaza nerviosa por la sala. De repente, Annie lo llama desde el centro de la sala. «Henry, ven, quiero que conozcas a alguien». A regañadientes, Henry se abre paso entre la multitud de bailarines hasta llegar a una joven de mirada serena y figura elegante. Es Clara Bryant, una joven de 19 años que ha venido al baile acompañada de su hermano William. Clara es alta, con el cabello oscuro recogido en un moño sencillo y lleva un vestido claro que resalta su elegancia natural. Aunque la primera impresión de Clara es que Henry es un hombre callado y algo distante, hay algo en él que despierta su curiosidad. Por un momento, el ruido de la sala parece desvanecerse mientras los dos se observan. Henry, incómodo en estas situaciones, saca de su bolsillo un pequeño reloj que ha estado reparando. Con torpeza, lo muestra a Clara, tratando de explicarle lo que hace, esperando que su fascinación por los mecanismos no sea un tema aburrido. Clara, aunque no es experta en máquinas, escucha con interés. No lo dice, pero admira esa pasión oculta que asoma tímidamente en los ojos de Henry. En un entorno donde la vida gira en torno al campo y las rutinas del trabajo diario, encontrar a alguien con una mente tan diferente la intriga. No se trata de las palabras que utiliza, sino del brillo en sus ojos cuando habla de los relojes y los motores, como si viera el mundo de manera diferente a los demás. El resto de la noche, aunque breve, es una mezcla de pequeñas interacciones. No bailan, pero se quedan cerca, conversando entre pausas en la música y el bullicio del salón. A lo lejos, el hermano de Clara los observa, asegurándose de que todo esté en orden, pero sin intervenir. Henry no es el tipo de hombre que se acerca fácilmente a otros, pero definitivamente hay algo en Clara que lo mantiene a su lado. Para cuando la noche termina, Clara y Henry no han dicho mucho, pero han establecido una conexión que, aunque sutil, es poderosa. Henry, en silencio, la observa marcharse, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que algo más allá de los motores comienza a girar en su vida. En 1888, y después de un largo noviazgo que tuvo que esperar el visto bueno de la madre de Clara, la pareja se casa, y así comienza una relación que no solo marcará su vida personal, sino también su futuro como inventor y empresario. Clara, con su carácter firme y su apoyo incondicional, será el pilar que sostenga las ambiciones de Henry en los momentos más difíciles de su carrera. Para 1891, Henry ha conseguido mejorar sus condiciones a través de un empleo en la Edison Illuminating Company de Detroit. Su responsabilidad es mantener en funcionamiento las plantas eléctricas, un trabajo que le permite aprender los secretos de la energía y la ingeniería eléctrica. Es aquí donde tiene la oportunidad de conocer a Thomas Alva Edison, una figura a la que Henry ha admirado desde hace mucho tiempo. Edison, con su carácter enérgico y su capacidad para ver el potencial de las ideas, se siente intrigado por la pasión de Henry por los motores de combustión. Así que lo anima a continuar sus experimentos, pero no está dispuesto ni a rebajar sus horas de trabajo en su fábrica y mucho menos a darle dinero. Solo le brinda el apoyo moral que necesita para avanzar en sus proyectos, y aún así, Henry Ford se convertirá en el mejor amigo que acompañará a Edison hasta el último día de su vida. Pero mientras él está completamente inmerso en su trabajo, Clara sigue desempeñando un papel fundamental en la vida de Henry. En 1893 nace el único hijo del matrimonio, Edsel Ford, a quien Clara cría con un enfoque diferente al de Henry, intentando inculcar en él un sentido de equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. A medida que Edsel crece, la relación con su padre a menudo se vuelve tensa.
ya que Henry, implacable en sus expectativas, exige de su hijo la perfección. Pero Clara, con su carácter comprensivo y amoroso, suaviza las tensiones y mantiene la paz en el hogar. Aunque su horario en la Edison Illuminating es demandante, en sus ratos libres Henry trabaja incansablemente en su propio taller, decidido a crear el primer automóvil práctico. A medida que sus experimentos avanzan, Henry sabe que necesita financiamiento. Conoce a Alexander Malcolmson, un empresario de espíritu emprendedor que se siente atraído por la visión de Henry, y en 1903 se asocian para fundar la Ford Motor Company, con el objetivo de producir automóviles accesibles para el público en general. Henry trabaja obsesivamente en lo que se convertirá en su mayor logro, el Modelo T, un automóvil asequible, resistente y fácil de manejar. Es octubre de 1908. En Detroit, el aire frío del otoño se cuela entre los edificios industriales y el bullicio de las fábricas se intensifica a medida que se acerca el momento crucial. Dentro de las instalaciones de la Ford Motor Company, Henry Ford observa en silencio cómo los trabajadores terminan de pulir los detalles del nuevo automóvil que cambiará el mundo, el Modelo T. El Modelo T no es solo un automóvil, es la promesa de un futuro accesible para todos. El gran galpón donde se ha montado el primer Modelo T está iluminado con lámparas de gas que crean una atmósfera cargada de expectación. En el centro, el Modelo T se alza reluciente bajo las luces. Es un auto de líneas simples pero sólidas, con un chasis negro brillante y neumáticos gruesos. Es suficientemente fuerte para los caminos rurales, pero a la vez suficientemente simple para cualquier persona. Los ingenieros ajustan los últimos detalles mientras Henry revisa cada parte del automóvil con su ojo crítico. Su mano pasa por el volante, los pedales, el motor. Todo tiene que ser perfecto. Aunque ha supervisado cada etapa de la producción, Henry aún siente la presión de la expectativa. El Modelo T debe funcionar sin fallos. No hay margen para errores. Uno de los ingenieros se adelanta, gira la manivela del motor, y el rugido del motor de 4 cilindros llena el aire. Es un sonido mecánico, poderoso, un eco de lo que será el futuro del transporte en América y el mundo. ¡El auto vive! Henry sonríe levemente, dejando notar un alivio escondido tras la frialdad de su rostro. Clara, observándolo desde un rincón, le devuelve una mirada de complicidad. Ella ha estado allí desde el principio, compartiendo sus triunfos y sus fracasos, y ahora ambos son testigos de este gran hito. Henry se acerca al automóvil, coloca una mano en el capó y, mirando a los inversionistas y a los periodistas que han sido invitados a este evento histórico, dice: «Este es solo el principio». La idea de Henry es clara. Él quiere que el automóvil sea accesible para todos, quiere que deje de ser un lujo y se convierta en una necesidad. Las primeras impresiones son abrumadoramente positivas. El Modelo T, con un precio base de $850, promete cambiar el transporte para siempre. Esa misma noche, mientras las luces del taller se apagan y los invitados comienzan a marcharse, Henry se toma un momento para reflexionar sobre un sistema que permita construir miles de estos autos de manera eficiente y rápida. Ya ha comenzado a imaginar cómo optimizar el proceso, cómo mejorar la producción y reducir los costos. El Modelo T es solo el primer eslabón en una cadena mucho más ambiciosa: la producción en masa. Con la Ford Motor Company establecida y Henry consolidado como un visionario, el mundo se transforma. En 1914, Detroit, el corazón de la Ford Motor Company, es un hervidero de actividad industrial. En sus fábricas, los empleados trabajan largas horas en condiciones agotadoras. La línea de ensamblaje, una creación revolucionaria que Ford perfeccionó, ha permitido a la empresa producir más autos a un ritmo increíble, pero también ha intensificado la monotonía y el cansancio entre los trabajadores. Ford,
Con su enfoque práctico y siempre buscando optimizar cada aspecto de su compañía, toma una decisión audaz que sacudirá los cimientos de la industria. El 5 de enero de 1914, Ford anuncia que doblará el salario diario de sus empleados a $5, un cambio radical en una época en que la media salarial era de apenas la mitad. Pero aunque parezca un gesto generoso, la medida es más bien un acto visionario para el futuro. Algunos empresarios lo acusan de estar volviéndose loco al ofrecer sueldos tan altos a los trabajadores no calificados. Pero Henry Ford no escucha las críticas. En su mente, los beneficios son claros. Los empleados mejor pagados estarán más motivados, serán más productivos y, lo más importante, serán capaces de comprar el mismo automóvil que fabrican. Ford ve el potencial en un mercado masivo de consumo, donde los propios trabajadores de su fábrica puedan formar parte de la creciente clase media que, a su vez, impulsa la economía. Además de este incremento salarial, Ford también introduce la jornada laboral de 8 horas en sus fábricas, una medida que reduce las largas y agotadoras jornadas de hasta 12 horas que los trabajadores realizan. Esta combinación de mejor salario y menor tiempo de trabajo hace que Ford Motor Company se convierta en uno de los lugares más deseables para trabajar, y de repente, Ford tiene a miles de personas capacitadas que trabajaban para sus competidores, haciendo fila para unirse a sus fábricas. Y así, la rotación laboral, que antes era un problema constante, disminuye drásticamente. Pero el aumento de salarios y los bonos extras que vienen con estas mejoras a los empleados resulta ser un regalo envenenado para las familias, pues con más dinero y menos horas de trabajo, muchos empleados violan las normas de abuso del alcohol, juegan el dinero y evaden sus responsabilidades como padres. Conducta para la cual Ford utiliza investigadores personales con el fin de vigilar que sus empleados se mantengan dentro de los códigos morales de la empresa. Pero detrás del genio visionario y el pionero del bienestar económico de sus trabajadores, Henry Ford tiene un lado oscuro, uno que se revela más a medida que el poder y el control sobre su imperio crecen. El hombre que revolucionó la industria automotriz también es alguien que, en momentos críticos, actúa con frialdad y una necesidad implacable de control. Y en esa búsqueda del dominio absoluto, incluso su propio hijo, Edsel Ford, se convierte en una víctima de su dureza. Edsel Ford, el único hijo de Henry, ha crecido a la sombra del titán que es su padre. A diferencia de Henry, Edsel es de carácter más suave, educado y con un sentido estético que lo impulsa a innovar no solo en términos de producción, sino también en diseño. Sin embargo, la relación entre padre e hijo está marcada por la tensión desde una edad temprana. Henry, con su personalidad dominante, nunca permite que Edsel tome el control completo que merece, a pesar de que en 1919 se convierte en presidente de la Ford Motor Company. Pero el título es más simbólico que real. Henry no confía en el juicio de su hijo y no se lo oculta. Constantemente desautoriza las decisiones de Edsel frente a los directores de la empresa y los altos ejecutivos. Los días en los que Edsel intenta introducir nuevas ideas, modernizar la empresa o mejorar los diseños son socavados por la fría interferencia de su padre. Henry ve a Edsel como alguien demasiado débil para dirigir la compañía, una visión que afecta profundamente la autoestima de su hijo. A menudo, cuando Edsel da una orden, Henry la contraviene frente a los demás, dejando claro quién sigue teniendo el control real de la compañía. En reuniones importantes, Henry suele exponerlo frente a otros líderes de la empresa. El resultado es que Edsel, a pesar de su inteligencia y su genuino deseo de mejorar la Ford Motor Company, termina agotado emocionalmente, cargando con el peso de no estar a la altura de las imposibles expectativas de su padre. Henry Ford no solo se enfrenta a su hijo, sino también a los accionistas originales que lo ayudaron a fundar la Ford Motor Company. En los primeros días de la empresa, Henry había dependido de inversionistas para lanzar su visión de automóviles accesibles al público. Sin embargo, cuando la empresa comienza a tener éxito masivo, Ford siente la necesidad de recuperar el control total.
No le gusta tener que responder ante otros, ni siquiera ante aquellos que lo apoyaron en su inicio. Así que, en 1919, Ford idea una estrategia calculada. Anuncia que va a retirarse y fundar una nueva compañía. A primera vista, parece un movimiento sorprendente, pero detrás de esa fachada, Ford está ejecutando una de sus artimañas más brillantes y despiadadas. La noticia del retiro provoca pánico entre los accionistas de la Ford Motor Company, quienes, temiendo por el valor de sus acciones, comienzan a venderlas rápidamente, y eso era justo lo que Henry esperaba. A través de intermediarios, Ford compra las acciones de la compañía a precios bajos, ganando el control absoluto sobre su empresa y expulsando a los inversores originales que lo habían apoyado. Con este movimiento, Henry Ford se asegura que la Ford Motor Company sea suya, sin tener que responder a nadie. Pero el poder absoluto de la Ford Motor Company no es suficiente para Henry. Tras la Primera Guerra Mundial, la competencia en la industria automotriz se intensifica y Ford se da cuenta de que necesita diversificar su cartera de productos para seguir siendo relevante en el mercado. En 1922 surge la oportunidad de comprar la Lincoln Motor Company, una marca de lujo que atraviesa dificultades financieras. La Lincoln Motor Company, fundada por Henry Leland y su hijo Wilfred, es un símbolo de alta calidad y prestigio. Pero, atrapados en deudas y en una crisis de producción, los Leland no tienen más opción que vender. Para Henry Ford, adquirir Lincoln no es solo una oportunidad de expandir su imperio, sino también una manera de vengar viejas heridas. Henry Leland había trabajado para la Cadillac Motor Company, un rival de Ford, y Ford nunca olvidaba los desaires del pasado. Después de adquirir la Lincoln Motor Company, Ford rápidamente toma control total, pero no se contenta simplemente con tener la marca bajo su dominio. La familia Leland, que había fundado la compañía con tanta pasión, es apartada sin miramientos. Wilfred Leland y su hijo, que inicialmente se habían quedado como empleados en la parte administrativa, quedan devastados por la forma en que Ford los echa sin ninguna contemplación de la empresa que habían construido. Henry Ford ha transformado la industria, pero el costo de su ambición es alto, tanto para su hijo como para los que lo rodean. Con el correr de los años, Henry Ford se ha convertido en un ícono indiscutible de la industria automotriz. El éxito del modelo T ha sido innegable. Desde su lanzamiento en 1908, ha revolucionado el transporte, colocando a millones de personas al volante y llevando la movilidad personal a todos los rincones de Estados Unidos. Pero con el paso del tiempo, la competencia comienza a apretar, y los consumidores demandan más que solo funcionalidad, buscan comodidad, estilo y modernidad. Sin embargo, Henry, siempre aferrado a su visión inicial, se resiste a cambiar. Para él, el modelo T sigue siendo el auto perfecto, pero a principios de la década de 1920, los competidores como General Motors comienzan a lanzar autos más lujosos, con mejores características y más opciones de colores. Mientras que Henry Ford sigue produciendo el modelo T en cualquier color, siempre y cuando sea negro. Para 1920, el modelo T, a pesar de ser un auto robusto, tiene un diseño anticuado y su negativa a innovar más allá del T empieza a causar fricciones en la compañía. Sobre todo con su hijo Edsel, quien ve claramente que la compañía necesita evolucionar para sobrevivir. Edsel impulsa nuevas ideas y quiere lanzar nuevos modelos, pero Henry bloquea cada intento, dejando claro que mientras él esté al mando, el modelo T seguirá siendo el centro de la producción. Sin embargo, la presión externa se intensifica. Las ventas del modelo T empiezan a caer drásticamente a medida que los consumidores buscan alternativas más modernas. Y finalmente, después de años de resistencia, en 1927, Ford toma la dolorosa decisión de dejar de producir el auto que había cambiado el mundo y el último modelo T sale de la línea de ensamblaje el 26 de mayo de ese año. Para Henry, dejar de producir el auto es más que despedirse de un hijo, pero por fin entiende
que el futuro de la compañía depende de adaptarse a los nuevos tiempos. Con el fin del modelo T, Edsel Ford lidera el desarrollo de nuevos modelos que buscan capturar el espíritu de la época, pero Henry no está dispuesto a quedarse atrás. Su obsesión por la perfección y el control absoluto lo lleva a buscar un nuevo avance, algo que vuelva a colocar a Ford Motor Company en la cima de la innovación. Así nace la idea del motor V8, una máquina poderosa que revolucionaría el rendimiento de los automóviles. El V8 es un motor con 8 cilindros dispuestos en una configuración en V, capaz de generar una potencia sin precedentes para su tiempo. Henry exige que se fabrique de una sola pieza, una hazaña técnica que parece imposible. Pero para él, la ruptura de las piezas no son más que una simple excusa. Cada día se presenta en la fábrica, recorriendo los pasillos con su rostro serio y sus manos entrelazadas a la espalda. «Esto tiene que funcionar», repite, con una intensidad que intimida a todos. Los ingenieros trabajan horas interminables, sabiendo que el fracaso no es una opción. El propio Henry se involucra en cada detalle, rechazando prototipos y exigiendo mejoras, hasta que finalmente, en 1932, el Ford V8 está listo para salir al mercado. El V8 no es solo un motor más potente, es una declaración de dominio, un símbolo de que Ford sigue siendo la fuerza más innovadora en la industria automotriz. El auto es rápido, fuerte y sobre todo, como le gusta a Henry Ford, asequible, lo que lo convierte en un éxito inmediato. Pero el V8 también se gana una fama oscura, y no por el automóvil en sí, sino por los que lo eligen. A medida que el Ford V8 se convierte en el auto de elección para los ciudadanos promedio, también atrae la atención de un sector muy distinto: las bandas criminales. La combinación de velocidad y potencia hace que el V8 sea el vehículo perfecto para los gángsters que en la turbulenta década de los 30 buscan escapar de la ley a toda costa. Y la mañana del 27 de noviembre de 1934 es justamente un Ford V8 color negro, el auto en que Lester Gillis hará su escape final. Esa mañana, el aire helado de Illinois muerde la piel mientras Lester Gillis, mejor conocido como Babyface Nelson, avanza a toda velocidad en un Ford V8 robado. Nelson, junto a su esposa Helen Gillis y su compañero John Paul Chase, es un hombre perseguido. Se encuentra en la mira de las autoridades desde hace meses y la autopista 12 está a punto de convertirse en su campo de batalla. El Ford V8 que Nelson conduce es el vehículo perfecto para su estilo de vida criminal. Equipado con el potente motor de 8 cilindros, capaz de alcanzar velocidades muy superiores a las de los autos convencionales, el V8 es un símbolo de poder en manos de un hombre que no se detendrá por nada ni por nadie. Mientras avanza a gran velocidad en dirección a Chicago, Nelson no tarda en reconocer a los agentes del FBI, Thomas McDade y William Ryan, que se cruzan con él en el camino. Los agentes van en un coche más lento, pero Nelson, sin dudarlo, toma una decisión que refleja tanto su audacia como su temeridad. En un momento inesperado, da un giro brusco, colocándose detrás del auto de los agentes y comienza a perseguirlos. El rugido del motor V8 llena el aire y la adrenalina corre por las venas de todos los involucrados. Con John Paul Chase disparando desde el auto, los dos agentes intentan escapar, pero la velocidad del Ford V es imparable. A pesar de que logran disparar contra el vehículo de Nelson, perforando el radiador, el gángster sigue adelante, decidido a cazar a quienes lo persiguen. El motor V8, aunque dañado, sigue respondiendo con la misma fiereza que su conductor. Con cada segundo que pasa, Nelson se acerca más a los agentes. Su auto, una bestia de acero y velocidad, se convierte en un instrumento de violencia. Los agentes se ven obligados a abandonar la persecución y detenerse en un campo, pero Nelson no se detiene. Poco después, el automóvil de los agentes Samuel Cowley y Herman Hollis se une a la persecución. El Ford V8 de Nelson ya ha sufrido daños significativos en el motor y comienza a perder potencia. Aún así,
El V8 ha demostrado su superioridad en la carretera, obligando a los agentes a seguir a la defensiva. La batalla entre la ley y el crimen se traslada al parque Northside en Barrington, Illinois, y cuando el auto de Nelson finalmente pierde fuerza, el gángster gira su coche hacia una zanja y se prepara para el enfrentamiento final. La batalla de Barrington es brutal. El Ford V8, que hasta ahora había sido el medio de escape perfecto, se convierte en un refugio temporal para Nelson y Chase, quienes, gracias a su robusta carrocería, utilizan el auto para protegerse del fuego de los agentes. Nelson ha sido mortalmente herido por disparos en el abdomen, pero sigue disparando con la misma furia que antes había emanado del motor V8 de Henry Ford. El ruido del tiroteo resuena entre los árboles y el ambiente se llena del olor acre de la pólvora. El agente Hollis es asesinado y el agente Cowley está herido de muerte. Pero a pesar de las heridas que lo destrozan, Nelson utiliza el Ford V8 para almacenar armas y municiones antes de escapar en el coche de los agentes con su compañero Chase, y horas más tarde, Babyface Nelson sucumbe a sus heridas en un escondite cercano en Wilmette, Illinois. El Ford V8, aunque diseñado para el progreso y la movilidad de las masas, había encontrado su lugar en la historia de los criminales más temidos de los años 30. En manos de hombres como Babyface Nelson, el auto se transformó en una herramienta de poder y destrucción, mostrando que incluso las invenciones más brillantes pueden volverse armas en las circunstancias equivocadas. Henry Ford, aunque jamás pudo imaginar este uso oscuro de su creación, había entregado al mundo un motor cuyo legado se dividiría entre la grandeza de la innovación y las sombras del crimen. Mientras las carreteras de los años 30 se llenan de historias de criminales como Babyface Nelson utilizando el Ford V8 como su arma secreta de escape, el mundo de Henry Ford sigue evolucionando en su propia dirección, marcada por un control cada vez más férreo y autocrático sobre su imperio. Edsel Ford, que había sido nombrado presidente de la compañía en 1919, nunca tuvo una verdadera oportunidad de ejercer su autoridad. La tensión entre padre e hijo era evidente en el ambiente laboral de la compañía. Henry Ford era implacable en su forma de ejercer el control. A menudo desacreditaba a su hijo públicamente, dejándolo expuesto y humillado ante los demás ejecutivos de la compañía. Con el paso de los años, la presión que Henry Ford ejercía sobre su hijo se hizo insostenible. Edsel, atrapado entre las humillaciones públicas de su padre y su deseo de modernizar la empresa, cayó en una profunda crisis personal. Los dolores de cabeza y las enfermedades crónicas comenzaron a afectar su salud, hasta que el 26 de mayo de 1943, Edsel Ford sucumbe a los 49 años ante un cáncer de estómago que lo mantuvo bajo sufrimiento durante meses. Tras la muerte de su hijo, en un último intento de mantenerse al mando, Henry Ford, a sus 79 años, asume nuevamente el control de la compañía, pero su edad avanzada y salud deteriorada pronto se vuelven un obstáculo. Y en 1945, Clara y otros miembros de la familia obligan a Henry a renunciar, dejando el control de la empresa en manos de su nieto, Henry Ford II. Durante toda su carrera empresarial, Ford siempre tuvo una profunda desconfianza hacia los sindicatos. Para Ford, que ya había implementado un revolucionario programa de salarios y jornadas laborales, la idea de que los trabajadores buscaran representación sindical era un desafío personal. Creía firmemente que su modelo de bienestar económico para los trabajadores, con salarios más altos y una jornada laboral de 8 horas, debía ser suficiente para mantenerlos satisfechos. Así que para asegurarse de que los sindicatos no lograran influencia dentro de su empresa, Ford recurrió a tácticas brutales. Y en 1937, cuando la United Auto Workers comenzó a ganar tracción entre los trabajadores de su compañía, Henry Ford contrató a matones y a un ejército de guardaespaldas liderado por Harry Bennett, un exboxeador con reputación de violento. Bennett dirigía el llamado Servicio de Seguridad de Ford, que básicamente funcionaba como una fuerza de intimidación
para mantener a los trabajadores bajo control y evitar la sindicalización. Uno de los incidentes más notables fue el llamado Batalla del Overpass, cuando los líderes sindicales de la United Auto Workers, entre ellos Walter Reuther, que intentaban distribuir panfletos en una planta de Ford, fueron brutalmente atacados por los hombres de Bennett. Las imágenes de los organizadores sindicales ensangrentados fueron ampliamente difundidas, manchando la reputación de Ford. Sin embargo, lejos de cambiar su postura, Henry continuó apoyando las tácticas de Bennett, endureciendo aún más su resistencia a cualquier tipo de organización laboral. Además de su lucha contra los sindicatos, Henry Ford también fue un ofensor del pueblo judío. Estas opiniones tuvieron un impacto profundo y dañino en su legado. Desde principios de los años 20, Ford utilizó su propio periódico The Dearborn Independent para propagar sus ideas, y en una serie de artículos publicados entre 1920 y 1927, Ford difundió teorías de conspiración, alegando que los judíos eran responsables de muchos de los males del mundo, desde las guerras hasta los problemas económicos. El periódico, que tenía una circulación nacional, llegó a publicar los infames Protocolos de los Sabios de Sion, un documento falsificado que describía una supuesta conspiración judía para dominar el mundo. Aunque se había demostrado que los protocolos eran falsos, Ford los utilizó como una base para atacar a la comunidad judía. El pensamiento de Ford no pasó desapercibido, y aunque fue criticado en los Estados Unidos, sus escritos influyeron en figuras como Adolf Hitler, quien admiraba abiertamente a Henry Ford. De hecho, Hitler menciona a Ford en su libro Mein Kampf y solía tener un retrato del industrial estadounidense en su despacho en Alemania. Cuando Henry fallece el 7 de abril de 1947, a los 83 años, deja atrás un imperio que redefinió el transporte global, que permitió a millones de personas acceder a la movilidad y transformó la economía de Estados Unidos. Pero también deja una herencia marcada por la tensión entre innovación, progreso y dominación. Su legado es un monumento a la riqueza y el poder, pero también una advertencia sobre los peligros del absolutismo y la falta de empatía. Sus decisiones, como la introducción de la mejora en los salarios y la jornada laboral de 8 horas, mejoraron la vida de muchos trabajadores. Sin embargo, su lucha por el control absoluto, la riqueza y la ambición fueron los motores de su vida, pero también dejaron cicatrices profundas en quienes lo rodearon. Edsel, su único hijo, murió antes que él, exhausto por la presión implacable de su padre. Sus empleados vivieron bajo el constante temor de ser vigilados o incluso atacados por resistir sus políticas, y su antisemitismo dañó su reputación en los círculos internacionales, dejándolo vinculado a algunos de los capítulos más oscuros del siglo XX. Si te ha fascinado esta historia de poder, riqueza y ambición, recuerda que detrás de cada gran figura hay un legado complejo que va más allá de la innovación. Henry Ford nos enseñó que la tenacidad puede cambiar el mundo, pero también que el poder sin límites puede asfixiar incluso a quienes están más cerca de nosotros.